Y cambiando de temas, a ver, este 1 de junio el pueblo de México vivirá un momento histórico transformador, una reforma que permite una posibilidad de algo que nunca ha existido en la historia de este país. Parece, hay quien dice que ni siquiera en ningún otro país del mundo, la posibilidad de elegir al Poder Judicial Federal y varios de los locales en su manera completa, o la mitad ahorita y la otra mitad en 2 años. Un asunto histórico del cual el pueblo de México formará parte. Yo siempre recuerdo que cuando yo era un niño le decía a mi mamá, llegaba de la escuela después de las clases de historia y le decía a mi madre, mamá, yo deseaba vivir en los tiempos en donde sucedía la historia. Pues bueno, resulta que la historia está sucediendo hoy y frente a nuestros ojos tenemos que seguir hablando y dándole espacio a los candidatos al Poder Judicial Federal. Y para hablar de ello tenemos aquí al candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, el único candidato indígena que está en la lista de los aspirantes. Querido Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julián, pues te acabo de saludar en Mixteco, agradecerte el espacio, honrado de estar aquí y a tus órdenes, Julián. Hugo, ¿dónde eres? Yo soy de una comunidad en la Mixteca Alta de Oaxaca, de San Agustín Tlacotepec. Soy mixteco, estudiante, abogado por la Facultad de Derecho, con estudios de maestría en la misma facultad. Y pues me he dedicado a lo largo de mi vida profesional, 30 años ya, a la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. En los últimos años trabajé pues, de manera comprometida y decidida para alcanzar la reforma al artículo 2 de la Constitución Federal. Excelente. Oye, Hugo, y entiendo que eres el único aspirante, entre la lista de candidatos ya formalmente, que se identifica plenamente como indígena. Así es, pues la verdad, para los pueblos, para mí es una oportunidad histórica esta reforma constitucional. Representa la posibilidad de ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hace año y medio, impensable, inimaginable, yo creo que lo has dicho bien, estamos construyendo la historia y esta es un momento crucial y para los pueblos pues irrepetible. Hace 170 años que tuvimos un ministro indígena en la Suprema Corte. Don Benito Juárez. Don Benito Juárez García, originario de la Sierra Juárez de Oaxaca, y pues ahora se repite esta posibilidad y tenemos los conocimientos, la experiencia, la capacidad para marcar un antes y un después, también como lo hizo Juárez en su momento. A ver, yo iba a hacer esa pregunta un poco más adelante, pero ya introdujiste el tema de Benito Juárez. A ver, implica una responsabilidad grande, porque en tu aspiración me imagino que no solamente eso, sino que tú debes de dar por hecho que después de mucho trabajo en estos meses vas a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si así el pueblo lo decide, y esperemos que así lo decida. Eso implica una responsabilidad histórica saber que la única otra persona similar culturalmente, en origen, ha sido un personaje como Benito Juárez. ¿Qué representa eso para ti, querido Hugo? Estoy totalmente consciente de la situación, Julián. Mira, yo desde que entré a la Facultad de Derecho me hice consciente de mi identidad y de que nací con causa. Los indígenas no necesitamos buscar una causa que abrazar o para la cual trabajar. Nacemos con causa. La pobreza, la discriminación, la exclusión que hemos vivido en este país, pues nos hace tener la causa de los pueblos indígenas. Y ese es mi caso. Yo durante todo el ejercicio profesional me he dedicado a construir conceptos, a sistematizar la filosofía de los pueblos indígenas y ver cómo se inserta en la vida nacional. Ese, digamos, ha sido mi trabajo como abogado. Y estamos hablando de la cuarta parte de la población. Si juntamos la población indígena, alrededor de 23 millones de mexicanos, más los pueblos afromexicanos, 2.5 millones. Estamos hablando de 25.5 millones de un sector que tradicionalmente ha estado excluido del sistema de justicia. Yo sí podría decirte, el sistema de justicia no ha existido para los pueblos. En todos los casos relacionados con pueblos indígenas, se juzga como si se tratara de la ciudadanía en general, como si no tuviéramos una historia, como si no fueran los pobladores originarios de estas tierras, que sus propiedades fueron pues expropiadas, ocupadas, despojadas por la colonia, por los colonizadores. Y en el México reciente, casi de igual manera, la Constitución hoy establece que todas las tierras son de la nación y los indígenas, a pesar de ser los primeros pobladores en este país, tenemos el trato como cualquier otro ciudadano. Y sin esta perspectiva, sin atender la especificidad cultural de los pueblos, el dato más duro es la presencia de traductores, la sentencia hacia hermanos y hermanas sin tomar en cuenta su especificidad cultural. Tenemos casos en donde se está enjuiciando hermanos por cazar una liebre en su terreno que fue declarado área natural protegida, por comer
comer carne de tortuga, por ejemplo, o por portar un arma no de grueso calibre, sino de bajo calibre, en cumplimiento de la seguridad comunitaria. Entonces, los sistemas normativos, la especificidad cultural, la forma de organización de los pueblos tiene que llegar al sistema de justicia. Yo caracterizo que hoy en día estamos frente a un sistema de justicia o frente a un poder judicial muy acartonado, pegado a la formalidad, ajeno a la realidad de los pueblos. Si nosotros salimos y preguntamos a cualquier ciudadano, no solo indígena, sino cualquier ciudadano de a pie, cuál es su experiencia con el Poder Judicial y con el sistema de justicia, yo creo que nos vamos a llenar de tristeza porque ha sido puras experiencias negativas. Pero y eso se empeora aún en la vulnerabilidad que implica crecer, nacer y ser parte de una comunidad indígena. Oye, Hugo, una pregunta, un paso hacia atrás. Decíamos, eres el único candidato que pertenece a un grupo indígena, mixteco. No obstante, sí identifiqué yo otro candidato que en un momento, como un acto de campaña, en un video de propaganda, se coloca un traje típico indígena de un grupo de Chiapas, no recuerdo exactamente cuál, Aristides Rodríguez. Aquí conversamos con él la semana pasada, esa entrevista saldrá hasta el viernes, ahorita estamos en vivo, querido Hugo, lo estamos publicando el viernes. Tu opinión acerca de eso, pues, ¿qué pensaste en el momento? Yo debatí un poco con él al respecto de ello y pues quedamos de preguntarte también. Mira, el país está cambiando y comienza a haber acciones afirmativas, medidas para que los indígenas ocupen lugares de toma de decisión del Estado mexicano. Y esta situación ha hecho que sea, digamos, políticamente correcto ahora ser indígena. Yo, a lo largo de mi vida, en varios momentos, oculté mi identidad porque implicaba discriminación. Pero hoy, frente a acciones afirmativas, hoy en día, por ejemplo, está ya el planteamiento de que las comunidades y los pueblos reciban directamente recursos. Y ocurre esto, que cualquiera ahora se autoadscribe indígena, se asume indígena, porque implica, digamos, una condición favorable frente a la opinión pública, pero no deja de ser usurpación, no deja de ser una actitud que elimina esta posibilidad de que los indígenas que viven la realidad, que sienten esta realidad y que hemos trabajado a favor de los pueblos indígenas, pues ocupemos los espacios. Hoy en día tenemos algunos otros lugares en el poder legislativo, personas que sin ser indígena han llegado por la acción afirmativa indígena. Yo creo que esto tiene que superarse en el país. Tenemos que ocupar cada quien el lugar que le toca y desde ahí trabajar en unidad por el país. Claro. No es malo que cualquier persona se acerque, conviva, entienda a los pueblos indígenas, pero de ahí a dar el salto de decir yo soy indígena y contribuyo para el bienestar de los pueblos, hay un gran trecho que tiene que ver con la ética personal. Interesante, sí, los agarramos bastante fuertes, se molestó conmigo cuando yo le dije que a mí lo personal no me había gustado, puedes verlo eso, pero pues bueno, ya para no hacerlo personal el tema me parece bien y bien interesante este tema de candidatos de todos los partidos políticos, inclusive del que gobierna, que dicen yo soy indígena, denme mi candidatura por serlo, no hablan ninguna lengua, no crecieron en ninguna población así, agarraron una bisabuela, culturalmente no tienen ningún elemento y lucran con ello. Y es un asunto más. A ver, querido Hugo, algo que yo he notado en tu plataforma, en los distintos espacios que te he escuchado, es que haces el argumento desde, pues, un argumento cultural, pues, un argumento de yo pertenezco a un grupo específico y ello tiene un valor y hay algún valor en que esté representado en el máximo espacio, máximo tribunal de justicia del país. Alguien que no es indígena, ¿qué atractivo vería en votar por la plataforma de Hugo? Alguien que no pertenece a estos 24 millones de personas que son indígenas. Claro, muy interesante tu pregunta y muy pertinente. Mira, alguien puede pensar que los derechos indígenas son exclusivamente para los indígenas, y en cierta medida así es, pero un conjunto de principios, un conjunto de planteamientos desde los pueblos indígenas sirve para analizar problemas nacionales. Por ejemplo, la democracia. Uno se pregunta si hay una sola forma de democracia. Nuestra Constitución antes planteaba que la única forma para llegar a ser autoridad era a través de partidos políticos. Y la propia ciudadanía comenzó a plantear que no debía de ser la única vía y surgió las candidaturas independientes, que no pertenecen a partidos políticos. Entonces, lo que está planteado en el fondo es que puede haber varias formas de democracia. Y unas formas de democracia que tienen que estar, porque ya está reconocido en la Constitución, es la democracia de los pueblos indígenas, en donde podemos concebir otro tipo de ciudadanía, otro tipo de forma de votar, otra forma de elegir a las autoridades con requisitos adicionales que no está en la democracia
pues genérica de este país. Lo mismo podemos decir en el plano de la justicia. Una justicia general para todos ya no cabe en este país porque ya se reconoció pluricultural. Juzgar a una persona indígena sin tomar en cuenta su especificidad cultural es llegar a injusticias, es emitir resoluciones quizás legales, pero injustas. Lo mismo podríamos decir del desarrollo. ¿Será que todos debemos de caminar hacia un mismo tipo de desarrollo o tienen lugar otras visiones de desarrollo? Conforme a la Constitución, el artículo 2, puede haber varios tipos de desarrollo. En particular, los pueblos plantean un desarrollo con perspectiva intercultural o un desarrollo sostenible y amigable con la naturaleza. Pero dentro del argumento que entiendo es que tú sí dices, a ver, puede haber justicia fuera de lo que está constitucionalmente escrito o jurídicamente establecido en algún reglamento y que más bien debe de haber alguna interpretación más amplia del término de justicia. Ello no implicaría pues darle la razón un poco a la derecha que hace el argumento de que esta reforma o esta posibilidad de elegir por el voto directo a las personas juzgadoras terminará estableciendo peores condiciones de un orden jurídico estable para las inversiones, para el desarrollo nacional, que si no están los jueces fallando conforme a lo que dice estrictamente en la ley, pues entonces el juez tiene libertad de hacer lo que quiera. No, tampoco. Mira, la Constitución es un conjunto de normas muy generales, abstractas, y por eso requiere de una corte que interprete la Constitución. Y tú, cuando tienes un caso concreto, puedes interpretar a favor de intereses particulares, a favor del dinero, a favor de una perspectiva que pone todo en el mercado, o puedes interpretar a favor del pueblo, a favor de los desfavorecidos. O sea, tienes un amplio margen de interpretación y el juzgador juega un papel importante para ver el rumbo que debe tomar el país a partir de los criterios. Debemos decir que la Corte, aunque no es un poder legislativo, sus criterios se convierten en normas obligatorias para todas las autoridades. Entonces, no se trata de que ahora el juzgador emita resoluciones con base en la subjetividad o en sus propios criterios. Hay principios constitucionales de las cuales uno no se puede apartar, pero esto de hacer una justicia apegada a la realidad está en la propia Constitución. El artículo 17 dice que debemos de atender la situación efectivamente planteada, omitiendo incluso formalismos innecesarios. Irte a lo efectivamente planteado. Y en otros órdenes jurídicos, en otros instrumentos jurídicos del país, se habla de emitir sentencias conforme a verdad sabida. Y esto implica que el juzgador sí tenga que atender la realidad. Yo veo que no hacerlo así, vamos a tener un poder judicial alejado. O sea, el poder judicial emitiendo resoluciones apegados estrictamente a la norma, y una realidad exigiendo otro tipo de justicia. ¿Y qué ocasiona eso? Eso no requeriría más bien que el Poder Legislativo legisle para que la normativa esté establecida dentro de lo que sucede en la realidad. ¿No es una obligación del Legislativo en lugar del Judicial? No, porque el Legislativo, si llegara a este punto, tendríamos unas leyes casuísticas. O sea, caso por caso tendría que legislar y entonces esto se vuelve interminable. Claro. Hay un conjunto de consensos de hacia dónde vamos, que para mí eso es lo que se rompe con el actual Poder Judicial. 2018 para acá hay un consenso nacional distinto del 2018 hacia atrás. Voy a ponerte el caso. Sí. En el 2018, por ejemplo, la Corte dice, los indígenas no pueden participar en ningún tipo de juicios en la Corte. Cuando viene el 2018 hay un poder amplísimo de la sociedad. Comenzamos a hablar que los derechos indígenas deben de potenciar y sacar de ese sector vulnerable a los pueblos indígenas. Yo digo que la Corte debió haber dicho, los pueblos indígenas tienen que participar en los juicios que se llevan a cabo en la Corte. Hoy está fallando la Corte temas de derechos indígenas sin presencia de los pueblos indígenas. ¡Qué aberración! La norma jurídica sí te permite, porque tenemos un 2 constitucional con todas sus limitaciones, ya están los pueblos indígenas como sujetos de derecho, tienen derechos, y la Corte todavía pensando que estamos 70 años atrás, donde los indígenas ni siquiera figurábamos en la Constitución. Entonces, fíjate, este ejemplo permite ilustrar cómo el juzgador se planta frente a una realidad y frente a un principio constitucional y puede decir si camina 70 años atrás o avanza hacia adelante. Y los indígenas, los sectores vulnerables, la clase social, que pienso yo que ahora el conjunto de reformas le ha devuelto su perfil social a la Constitución, está reclamando nuevos juzgadores.
Ahora, quiero regresar porque no me terminó de quedar claro y creo que mucha gente se puede estar preguntando. Eso es lo que yo me preguntaba cuando te escuchaba en otros espacios. ¿Por qué, que me repitas el argumento de por qué a alguien que no es indígena le debe de interesar esta plataforma que planteas, que sí es muy específica para una representación que me parece legítima de este grupo vulnerable, de estas culturas distintas en la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué es que alguien que no pertenece a ello debe de entender o puede decir voy a votar por Hugo, que representa eso? Mira, podría resumirlo así. El planteamiento que yo tengo desde los pueblos es garantizar derechos humanos, dignidad de la mujer, los niños, los adultos, Bueno, que se aplica el a todo el medio mundo. ambiente. Y aplica a todo el mundo, con un criterio y una perspectiva de protección y progresista. Ahora, de la misma manera, temas nacionales, grandes temas nacionales, justicia, desarrollo, aprovechamiento de los bienes naturales del país. Todos estos temas nacionales se pueden resolver con perspectiva indígena. Alguien puede estar preguntando, ¿y los temas fiscales y los temas administrativos? En eso yo no tengo problema en que nos apeguemos a la formalidad de la ley, porque ahí hay fórmulas completas, disposiciones legales de los cuales no se puede uno apartar. Pero otros grandes temas que tienen que ver con la justicia social, necesitamos juzgadores cercanos al pueblo, que conozcan la realidad y que puedan llevar esa realidad a nuevas perspectivas. Yo creo que el país exige eso. Ese es el mandato central que tuvimos en el 2018. Las fórmulas neoliberales por el cual todo se puede convertir en dinero, por el cual los beneficios corren a favor de uno y los perjuicios a favor de otro, yo creo que está agotado. Hugo, ya pasando como asuntos de coyuntura política, si te marca, no sé si te ha pasado, pero a mí luego me marca un robot y contesto y es un robot, pues una encuestadora que me dice, a ver, si usted está de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, marque 1. Si está en desacuerdo con la administración que ha llevado, marque 2. ¿Qué número marcarías? Yo marcaría 1. De todo lo que está ocurriendo en el país, hay una buena transformación. Yo creo que el hecho de dejarle al pueblo las decisiones importantes del país es un gran acierto. Yo creo que confiar en la ciudadanía, que es una ciudadanía que cada vez es ciudadano de todos los días, no nada más del día de la votación, es un gran acierto. Yo estoy recorriendo territorio y veo yo muchísimo entusiasmo en la gente de que finalmente va a votar por el Poder Judicial. En el caso de mi candidatura, la gente está muy identificada conmigo. Todos identifican que ahora es la oportunidad histórica para tener en la Suprema Corte una visión distinta de la justicia y un aporte que los pueblos le hacen a la nación. De López Obrador, porque yo he escuchado también el diagnóstico de personas que pertenecen a grupos indígenas de algún tipo, pues de desilusión también con el presidente López Obrador. ¿Tú qué diagnóstico haces del sexenio que dejó? No, mira, yo he tenido la oportunidad de presenciar los actos de justicia más importantes de los pueblos. Yo te podría decir que esto que estamos platicando en esta mesa era tema de círculos de estudios nuestros, de los pueblos, sin interlocución del Estado. O sea, nosotros hacíamos foros, encuentros, reuniones sin tener los oídos del Estado. A partir del 2018 podemos interactuar y dialogar con el Estado. Mira, los planes de justicia son una política pública importante que recupera la perspectiva histórica de la justicia. Este país no puede pensar en la paz si no reconoce que cometió agravios en el pasado, si no pide perdón por los agravios cometidos en el pasado. En los pueblos hay resentimiento, en los pueblos sí hay esta sensación de que se ha construido la riqueza del país a costa de sus territorios. ¿Qué opinas de esta solicitud que realiza el gobierno anterior, el sexenio anterior, el presidente López Obrador, y que luego refrenda la propia presidenta Claudia Sheinbaum tomando la decisión de no invitar a la monarquía española a su toma de protesta, de que se disculpe también la propia monarquía por los agravios? Totalmente válida y necesaria. Yo participé en el 92, cuando se cumplían los 500 años de la llegada de los españoles a América, y se debatían dos cosas. Un sector decía que había que festejar, porque era el encuentro de dos mundos. Nosotros dijimos, no tenemos nada que festejar. Fue la época en que más tierras perdimos, en que se llevaron el oro, se llevaron la plata, abusaron de las mujeres. Yo sostengo que los indígenas que todavía sobrevivimos somos producto de la gran resistencia de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. No acabaron con nosotros. Hay necesidad, yo creo que es necesario para construir una nueva sociedad, una sociedad más armónica, reconocer esos errores del pasado. ¿De Norma Piña qué opinas? Pues una ministra, yo creo, con mucha capacidad, pero cerró los canales de diálogo, no entendió el mandato del pueblo, que era un poder judicial que se tenía que renovar. Yo tengo esta experiencia.
Los primeros que analizaron el tema de los pueblos fueron los antropólogos y los sociólogos. Los abogados siempre vamos 2 pasos atrás de la realidad. La realidad está demandando un cambio de actitud, un cambio de visión, nuevas formas de razonar, sacudirse la formalidad. Y la Corte y la ministra Piña se quedó anclada en esta formalidad. Le cerró el espacio a los nuevos mandatos sociales. Yo creo que no podemos ser ajenos. El derecho se inscribe dentro de la rama de los estudios de los fenómenos sociales. El derecho no es una ciencia dura, no es una disciplina como las matemáticas, que tienes una fórmula que se puede quedar ahí durante largos periodos de tiempo. No, el derecho es algo que tiene que ayudar a la transformación social. Y yo no sé si ella tenga un diagnóstico que este país pues ya estaba en la cúspide, una versión que nos vendió Salinas de Gortari. Sí, ya éramos Suiza, éramos Noruega. Sí, primer mundo. Tengo 2 preguntas más, querido Hugo. Uno, ¿la Constitución puede ser inconstitucional? O sea, el gran debate en torno a esta reforma, el momento de quiebre absoluto con el Poder Judicial es cuando intentan hacer el argumento de que reformar la Constitución es inconstitucional. ¿Tú cómo habrías fallado en eso? No, definitivamente no es así. Fíjate, el artículo 39 dice que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y dice que todo poder surge del pueblo y se instituye para su... Estas frases constitucionales para mí son una cosa preciosa en este país. Y nosotros tenemos 3 poderes. La soberanía se ejerce en 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y 2 poderes sí surgen del pueblo y se instituyen para su... Bueno, a últimos años, porque yo eso decía, yo tuve la fortuna de ser funcionario y las propias comunidades me decían, no, ya eres funcionario, ya no dialogo contigo, porque se ha construido la figura del funcionario que a fuerzas tiene que estar en contra del pueblo y no hay base legal, no hay base constitucional. El poder debe de instituirse en beneficio del pueblo. Entonces, poner ahora al Poder Judicial en manos del pueblo es totalmente congruente con la Constitución. No puede haber norma inconstitucional. O sea, las normas constitucionales que están en la cúspide tienen que armonizarse, son armónicos entre ellos. Hay ahora un criterio interesante con la prisión oficiosa, que la Constitución sí puede ser inconvencional, o sea, estar en contra con disposiciones que son consensos internacionales. Y eso todavía hay que matizarlo, hay que modularlo. Pero que lo que hoy se está haciendo, poner en manos del pueblo la elección, la integración completa del Poder Judicial es congruente totalmente con la Constitución. Una última pregunta. Benito Juárez, después de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue presidente de la República. ¿Tú aspiras a ser presidente de la República después de ser ministro de la Corte? No me había pasado por la mente. Hace año y medio no me había pasado por la mente ni había posibilidad de ser ministro. Ahora toca ganar el lugar, el espacio en la Suprema Corte, uno de los 9 espacios que hay. Ya más adelante se verá, pero la verdad es que el reto principal, impulsado por los propios pueblos, porque mi candidatura así se definió, una decisión personal, pero acuerpada por autoridades y líderes indígenas, toca ahora ocupar el espacio y emitir resoluciones justas para los pueblos y para la sociedad en general. ¿Cuál es tu número, Hugo? Soy el número 34 en la boleta morada. En el costado derecho estamos todos los hombres, 31 hombres. Por mi apellido soy el primero en la lista, número 34, Hugo Aguilar Ortiz, boleta morada para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por haber venido, querido Hugo. Gracias, Julián. Pues eso fue todo por hoy. Le agradezco muchísimo. Si a usted le interesó esta entrevista, si le convenció el candidato Hugo Aguilar Ortiz, el número 34 en la columna de los hombres, en la boleta referente a los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso fue todo por hoy. Le agradezco muchísimo el favor de su atención.